Pero que vean, ya deberían ver. Se ¿Se puede ve? ver, ¿sí? Dice aspectos ideológicos, conversatorio, el Blitz Rosada, ¿no es cierto? Es correcto. Gracias. Entonces voy a hacer esta exposición. Gracias, Iván, por permitirme 10 minutos adicionales. Es que había preparado ya la exposición por ese tiempo. Voy a tratar de hacerla lo más breve posible. Bien, un filósofo de la ciencia, el historiador Thomas Kuhn, el creador de la teoría de los paradigmas, dice que toda percepción está teóricamente cargada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Aristóteles y Galileo veían el mismo fenómeno, por ejemplo, el péndulo, pero solo Galileo pudo deducir la ley de la inercia a partir de esa observación. Es decir, lo que se ve no se ve igual, depende de una gran carga teórica para que lo que yo vea sea diferente de lo que ve otra persona. Sin embargo, hay un margen de objetividad, hay un margen de facticidad de los hechos. Y eso tiene que ver cabalmente con el imperativo de ir a los hechos mismos. Es un imperativo de la historia, pero también de la física, cuando se trata de los fenómenos. Es decir, eh, bueno, si se deja de compartir o hay algún problema, que aparecen aquí algunos anuncios, me avisan por favor. Les decía entonces que hay un imperativo de ir a los hechos mismos, aunque sepamos que tú y yo vemos de una forma diferente. Y hay una base fáctica que da lugar a que podamos hablar de lo mismo. Y eso es lo que permite el desarrollo de la física, el desarrollo de la historia. Por ejemplo, en la física, si hay una supernova que explota y vemos su luz después de mucho tiempo, el momento que vemos es el momento en el que ya no existe. Sin embargo, vemos y ese hecho de ver la luz de una supernova nos está mostrando que algo ha sucedido y que aunque ese momento no exista esa supernova, existió antes. Y efectivamente, habiendo existido antes, nosotros tenemos una apreciación del hecho que es que emane cierta luz. Además, los hechos se pueden verificar, de manera que la verificación de parte de una persona de lo que otra habría visto inicialmente da lugar a que podamos hablar de lo mismo, de los hechos mismos. Lo mismo en la historia, lo que se sabe de los hechos está dado por lo que dicen los historiadores y por las fuentes. Entonces, pese a que toda percepción está teóricamente cargada, el imperativo de recurrir a los hechos mismos es algo que no se puede obviar, ni en la filosofía, ni en la historia, ni en la ciencia. De este problema, la guerra entre Rusia y Ucrania, en realidad esta guerra de invasión de Rusia, hay una contundencia muy grande de los hechos que no se pueden, no se puede prescindir, no se puede pasar por alto. Y eso está dado por una comunicación objetiva y verificable, por ejemplo, de los crímenes de guerra que ha cometido Putin y su ejército al invadir Ucrania. Entonces, esos hechos son incontestables. Aunque haya intentos de decir es una actuación, es una escenografía, eso no tiene valor, finalmente se puede verificar y se puede corroborar. Y lo han hecho no solo los periodistas, sino lo han hecho dignatarios de Estado que han visto con sus propios ojos y en directo y en vivo, y algunos por las ruinas que quedan, los estragos de la guerra. Entonces, esos estragos son hechos que nadie puede, desde un punto de vista ideológico, tratar de confundir, tratar de disfrazar, tratar de justificar, tratar de mostrar como si no tuviesen relevancia.
tiene mucha relevancia, es gravísimo. Por ejemplo, haber bombardeado un teatro donde había un anuncio que decía que había niños, y las pruebas están en los reportes que tenemos en internet de los periodistas precisamente de esos hechos. Son hechos que nadie puede cambiar, objetivamente transmitidos, comunicados, mostrados como pruebas para efectuar acciones posteriores. Y no me refiero solo a Mariupol, que se puede ver aquí los estragos de la guerra, sino a la gran cantidad de acciones que ha cometido Rusia, bombardeando, por ejemplo, eh, una estación de tren en Kramatorsk y matando a varios civiles que estaban huyendo del escenario de la guerra. Esos son crímenes y son hechos. No estamos hablando de interpretaciones, sino las fotografías, los videos tomados por periodistas, por gente que estaba en el lugar, muestra la contundencia de estos acontecimientos que va más allá de una guerra convencional, de una guerra según reglas, según convenciones, y que muestra la brutalidad de la campaña de Putin para destruir Ucrania, para destruir las ciudades sitiadas, y todo eso está verificado con la presencia, como digo, no solo de los periodistas, 1.200 cuerpos encontrados en Kiev, por ejemplo. Esos son crímenes en el contexto de la guerra, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y esos son hechos, nadie puede justificar, nadie puede tratar de tergiversarlos, nadie puede hacer como si no existieran. Como también existen las reacciones de la resistencia civil, acciones heroicas de un pueblo que se niega a someterse, se niega a perder la libertad, a perder la democracia y someterse a un autócrata que pretende aplastarlos. A esa resistencia civil también son hechos que se verifican con las fotografías, los videos y el conjunto de acciones específicas que nos muestra el reporte de la guerra y de los distintos actos de Putin. Fíjense que Putin además llega a situaciones de tal lavado de cerebro de sus soldados, de su población, que estos soldados han expresado a los médicos ucranianos que les atendieron, diciéndoles, oigan, nazis, les mataremos. El médico que está salvándole la vida al soldado recibe esa respuesta del soldado ruso. Y esa respuesta es evidentemente una afrenta contra la acción humanitaria en un contexto de guerra. ¿Cómo es posible que personas que tienen una media cultura, una cultura media, puedan reaccionar así? Solo por el lavado de cerebro, por aplastar la comunicación, por evitar la prensa libre, por evitar y reprimir las acciones contra la guerra en su propio país. Esa es la ofensiva rusa y esos son también parte de los hechos, como los hechos también son minar ciudades, carreteras, destruir la infraestructura. Aquí tengo un resumen de lo que representa la ofensiva rusa, que también es un altísimo costo para el propio gobierno ruso. Puentes devastados, fábricas, guarderías bombardeadas, 625,000 kilómetros de carreteras destruidas, 1,000 entidades educativas asoladas, 250 centros médicos y hospitales bombardeados, centenares de mujeres y niñas violadas, 3.200 civiles muertos, 210 niños asesinados y 110,000 millones del costo de la guerra en daño a la infraestructura ucraniana. Aquí tenemos la foto de un checheno que es un mercenario de Putin que se encarga de asesinar a quienes quieren desertar del ejército de Putin, es decir, sus propios verdugos hay en el ejército de Putin que imponen mano dura a quien se atrevería a desertar.
Esta es la ofensiva rusa y estos son los hechos. Querer justificarlos, transfigurarlos, obviarlos o querer, peor aún, justificarlos con cualquier título de ideología es simplemente un despropósito y es no considerar la realidad, los hechos de un país que tiene, como pueden ver aquí, ingentes cantidades de recursos y que ha invadido sin ninguna provocación a Ucrania, que tiene 10, 20 veces menos los recursos bélicos para enfrentarse en una guerra. Bueno, esos son los hechos y hay que ir a los hechos para juzgar a los criminales de guerra. ¿Qué hace Putin en cuanto a la comunicación? Prohíbe, por ejemplo, que se pronuncie la palabra guerra, que se pronuncie la palabra invasión. Sus reportes que lavan el cerebro de la población rusa, y cuando no es lavado el cerebro, como en este caso, la peor y más brutal represión se precipita sobre quienes tienen la valentía de oponerse a sus políticas, como este joven aquí reprimido por la policía, o quienes enfrentan ya condenas de años de cárcel por haberse opinado, por haber expresado su rechazo a la guerra. Y todo esto en el contexto de la posverdad en que abundan las mentiras sobre Ucrania, sobre la OTAN, sobre Estados Unidos, cuando la verdad es totalmente diferente y solo desde un punto de vista de la prensa libre se puede conocer la verdad en contraposición al contexto sometido, impuesto por Putin. La comunicación ahora no es como en otros tiempos, es en vivo, es en directo y la realizan periodistas heroicos. 21 han sido asesinados por el ejército de Putin, quienes no tenían armas, solo querían reportar, lo hicieron en un contexto de libertad, en un contexto de cumplimiento profesional de su vocación. Aquí tenemos 5, sus nombres, por ejemplo, otro, y cómo en ese contexto la prensa representa una vocación de servicio social, de búsqueda de la verdad, de reportar los hechos tal cual son, sin inclinaciones ni pesos ideológicos. Y eso es lo que Putin detesta más: la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión. Él sueña con un régimen totalitario que ejerce en su país, reprimiendo a quienes piensan por sí mismos, a quienes tienen libertad de pensamiento, de difusión de sus ideas y que buscan objetivamente la contrastación de sus reportes con pruebas fehacientes. Nada de eso hay en la manera como Putin desarrolla. Voy a exponer algunas ideas filosóficas de algunos filósofos que hablan sobre la guerra. Heráclito, por ejemplo, en el siglo VI, V antes de nuestra era, habla de Pólemos como la guerra. La guerra es el padre del rey de todas las cosas. Esta es una concepción filosófico-metafísica que advierte que en la realidad todo es lucha de contrarios, todo es guerra, y en la guerra incluye el choque, el combate, la batalla, la polémica y el tumulto. En la filosofía, por lo tanto, hay concepciones metafísico-ontológicas que dan lugar a concebir que todo en la realidad es enfrentamiento y lucha de contrarios. El primero es Heráclito. Kant en el siglo XVIII ha desarrollado una concepción filosófico-racional sobre la guerra también. Y dentro de su sistema, que está representado en esta gráfica, encontramos el propósito de argumentar sobre la paz perpetua, que él considera la finalidad teleológica de la historia. Y las guerras son necesarias hasta que el hombre obre por
raciocinio, es decir, siguiendo la razón. Y si hay guerras, que estas no sean deshonrosas. ¿Cuáles son las guerras deshonrosas? Por ejemplo, contratar mercenarios, por ejemplo, contratar asesinos y envenenadores. Eso suena mucho al régimen de Rusia. Quebrantar capitulaciones, no cumplir la palabra, excitar a la traición y lo peor, no ver la guerra en función de la paz. Es decir, el que incluso gana en la guerra debe ver al futuro la construcción de la paz, incluyendo al derrotado. Esa es la guerra racionalmente desarrollada, políticamente desarrollada y que solo después de que el hombre adquiera mayoría de edad, empleando la razón para conducirse por sí mismo, ha de desaparecer, dando lugar a la paz perpetua. Que exista la guerra es una astucia de la razón y las evidencias de la guerra muestran que habría esa posibilidad y hacia eso se encaminaría la historia. Otros filósofos que están dentro de esta concepción, Hegel, por ejemplo, concibe la guerra también lo mismo que Heráclito como consustancial a la realidad. El enfrentamiento, la superación, el conflicto es propio de la realidad y la guerra está ahí también y la guerra es real y es racional. Sin embargo, se encamina también hacia un final teleológico de la historia, que es el saber absoluto y la libertad plena, y que en el decurso de la propia guerra no hay vencedores ni vencidos de manera definitiva. Hay situaciones transitorias y el que eventualmente puede ser conquistado después se convierte en conquistador. Y eso se da, por ejemplo, a partir de la guerra de defensa, como se ve en esta cita. Por su parte, hay otros pensadores, Karl von Clausewitz, por ejemplo, que dice esta célebre frase de la guerra, como continuación de la política por otros medios, que se inscribe dentro de la concepción racional política de la guerra. Lo propio pasa con Max Weber, que piensa la violencia como un componente fundamental de las relaciones políticas. Y aquí he introducido también algunas partes del pensamiento de Destutt de Tracy, que señala que como padre de la ideología, entendía la ideología como una ciencia de las ideas y no como una imagen falsa distorsionada de la realidad, sino como el conocimiento de los hechos cabalmente a través de ideas. Bien, hay esta línea que acabo de explicar, pero también hay otra, la que se desarrolla desde Maquiavelo y que incluye pensadores como Marx y otros, donde hablan de la guerra en un sentido indefinido, en un sentido brutal, la guerra del terror. Y eso se funda, por ejemplo, en la antropología negativa de Maquiavelo, que cree que todos los hombres somos egoístas, que anhelamos ser conquistadores, acrecentar poder, dinero y aplastar al adversario hasta reducirlo a la nada. Esa concepción maquiavélica de la guerra que supone una antropología negativa parte efectivamente del supuesto de que lo que haga el príncipe en guerra es totalmente legítimo y es más, es virtuoso, esa es la virtud del príncipe, saber qué hacer y puede hacer lo que sea, llegando a extremos inenarrables. Para Marx, la violencia es la partera de la historia y él, dentro de su concepción dogmática del sistema que él mismo ha creado, considera toda la ideología como visión falsa de la realidad, de los hechos. El mejor ejemplo es la religión. Y también aquí es posible comprender en qué sentido se da la historia oficial, es decir, la historia oficial es la que escriben los vencedores y esa es la verdad oficial. Sin embargo, hoy día es posible, pese a la fuerza que tenga la historia oficial, por ejemplo, en Rusia, descubrir que esa historia oficial es impuesta y es mentirosa. Incluso Marx lleva el enfrentamiento, la lucha y la
violencia al plano académico, teórico, en su 11ª tesis sobre Feuerbach. Otros autores en esta segunda línea de concepción de la guerra son Alfred Rosenberg, el ideólogo de Hitler, que habla del despertar del alma de la raza, que habla de la necesidad de aplastar y de eliminar de la faz de la tierra a los judíos y de la necesidad de efectuar una reforma inmensa que extermine a los racialmente infecciosos como son los judíos y los bastardos. En esa misma línea está Stalin, que entiende que la violencia es el único medio de lucha y sangre, el carburante de la historia, eso dice. Y cambiando el sentido de Clausewitz, Foucault dice la política es la guerra continuada por otros medios. Lo propio hace este científico favorecido por el régimen nazi, padre de la etología, Konrad Lorenz, con esta frase que incluyo aquí. Entonces tenemos dos vertientes, dos corrientes, o lo que podríamos llamar, siguiendo a Kuhn, dos paradigmas: la guerra política, donde está la frase de Clausewitz, y la guerra de terror, donde está Michel Foucault. Aquí están las diferencias entre una y otra corriente. La guerra política es una comprensión del momento que se vive para fundar después la paz. Es una comprensión de lo que se vive para establecer un nuevo orden que favorezca al vencedor, pero que incluya al enemigo vencido y que respeta, evidentemente, los derechos de los vencidos y que no auspicia excesos, que se restringen el enfrentamiento bélico, que asume las convenciones establecidas. Esta es la guerra en términos políticos, racionales, que respeta la civilización. En cambio, la guerra del terror es una guerra sin ningún límite, que busca aniquilar al enemigo, que sigue cualquier exceso, y esa es la guerra de Putin. Entonces, el exterminio, el enfrentamiento se da entre los animales, se ha dado entre los homínidos, se ha dado en la historia de la humanidad, pero solo en momentos determinados ha llegado al exterminio, como ha sido la situación de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que ahora abundan una gran cantidad de armas. ¿Cuál es la ideología de Putin? La que le dicta Alexander Dugin. Es el llamado filósofo de Putin, un seguidor de Heidegger, y que habla de una filosofía ecléctica con elementos nazistas, que glosa a Orwell con el concepto de Eurasia y que establece ciertas características ideológicas que justificarían la destrucción de Ucrania. Ese es el sustrato ideológico de Putin y de esta guerra, que no tiene límites también para utilizar la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa patrocinada por el patriarca Kirill. Entonces, como ven aquí, gritando a Putin, hacen de la religión un instrumento de justificación. ¿Para qué? ¿Para justificar qué? Para revivir esa vocación imperialista rusa que se dio desde el siglo XVIII. 2 siglos ha durado el imperio ruso, desde Pedro el Grande y después con Catalina la Grande, que ha ampliado Ucrania, Crimea, Bielorrusia, Lituania al imperio ruso. Y eso se ha dado con guerras de conquista terribles, con guerras de sometimiento y con acciones, por ejemplo, de antisemitismo, es decir, de persecución a los judíos, de pogromos y de restringir la autonomía de Ucrania. Esta es la historia de Rusia de 2 siglos. Esta es la historia imperialista de Rusia, que se ha cortado teóricamente desde la Revolución Soviética del 17, pero que no ha cambiado el imaginario de considerarse a sí mismo un pueblo conquistador imperialista. Son más de 150 guerras en el siglo XX las que se han producido,
pero en la mayoría de ellas ha estado de una u otra forma Rusia. Es decir, con ese imaginario colectivo se han producido guerras, por ejemplo, en Chechenia. Estas fotos parecen las de Ucrania y han fortalecido la suposición de Putin de que no pasa nada, que puede destruir, puede violar, puede bombardear, puede cometer cualquier crimen y no pasa nada. Él va a seguir Estimado Blitz, esta. le quedan 2 minutos para redondear la idea. Hemos pasado los 25 minutos. Ya está bien, 2 minutos. Este es el imperialismo de Putin, estas son las guerras que ha producido, esta es la impunidad en la que vive, esta es la situación de OTAN y el Pacto de Varsovia. Hay que ver las dos situaciones en paralelo. Y estas son las ampliaciones de la OTAN que dan lugar efectivamente a la resistencia. Y las paradojas son que Putin creía que con una blitzkrieg, es decir, con una guerra relámpago, iba a someter, como sometió en Chechenia y otros lugares, a los invadidos, pero se ha convertido su guerra en una guerra criminal que pone en tela de juicio la legitimidad y la capacidad de respetar la civilización y preparar la paz. No lo hace, Putin no lo hace. Gracias por su atención.